hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Este día, miércoles 19 de agosto, les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión de la Iglesia El Divino Salvador. Y también, amados hermanos, les mandamos un cordial saludo a cada uno de ustedes, y la invitación es que podamos compartir esta transmisión para que nuestros amigos, familiares también puedan ser bendecidos en la meditación de la palabra. También, amados hermanos, nuestro pastor sigue teniendo unos asuntos personales, por ese motivo no está, y les invitamos a que estemos orando por nuestro pastor para que el Señor sea con él y le dé la sabiduría para tratar sus asuntos. Así que, amados hermanos, sean bienvenidos a esta transmisión y les invitamos a que en sus casas podamos buscar en nuestras Biblias el Salmo número 77. Salmo número 77, me voy a permitir leerlo en la traducción del lenguaje actual. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, en el Salmo número 67, Dios mío, ten compasión de nosotros y danos tu bendición. Míranos con alegría y muéstranos tu amor. Así todas las naciones del mundo conocerán tus enseñanzas y tu poder para salvar. Dios mío, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que todas las naciones se alegren y canten llenos de felicidad. Tú gobiernas a los pueblos con justicia. Tú guías a las naciones de la tierra. Dios mío, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará grandes cosechas y tú nos bendecirás. Sí, tú nos bendecirás. A ti te alabarán los más lejanos países de la tierra. Amén. Oremos, amados hermanos, para dar inicio a este tiempo de reflexión bíblica. Padre, te damos gracias por esta tarde que nos permite, Señor, tener un tiempo de edificación espiritual. Agradecidos estamos, Señor, porque a lo largo de este día nos has dado la vida, nos has dado la salud, nos has permitido, Señor, el pan físico, y ahora, Padre, nos permitirás el pan espiritual. Rogamos, Señor, que tu palabra haga eco en nuestros corazones y que podamos, Señor, ser escudriñados en tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno de nosotros, en nuestras casas o donde quiera que estemos, Señor, nos permitas tener un tiempo de comunión contigo. Y asimismo, Padre, también oramos por nuestros hermanos que están trabajando, Señor, o que están atendiendo otros asuntos, Señor, para que tú les des más adelante el tiempo y que también puedan edificarse, Señor, en la repetición de esta transmisión. Oramos, Padre, para que tu palabra haga bendición, Señor, a cada uno de los oyentes. Pero sobre todo, Padre, que tu palabra nos presente a Jesucristo el Salvador. Agradecido estamos, Señor, en esta tarde y rogamos de la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo imploramos. Amén. Vamos, hermanos, a entonar este himno, Loores dad a Cristo. Este himno que lleva por título, Loores dad a Cristo. Entonemos para la gloria de nuestro Dios este hermoso himno.
Gloria a nuestro Dios, hermanos, por este hermoso himno, dándole el honor a Cristo el Rey. Les invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a leer del verso 9 al verso número 20. En sus casas usted puede leerlo en el tiempo libre, pero me voy a permitir leer del verso 9 al verso 20. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, del verso 9 al verso número 20. Dice la palabra de nuestro Señor de la siguiente manera: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la palabra de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. El que vivo estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Palabra de Dios. Oremos, hermanos, para que el Señor nos dé sabiduría y de su Espíritu Santo para compartir su palabra. Padre, agradecido estamos, Señor, en esta tarde que nos has permitido meditar en tu palabra. Rogamos, Señor, que podamos encontrar a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que podamos, Señor, mirar y contemplar el rostro de Cristo lleno de amor y compasión para con su iglesia. Y que podamos, Señor, escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros a través de estos 7 mensajes que ya hemos estado estudiando con anticipación. Alabamos tu nombre, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo nos hable en esta tarde-noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El tema de esta tarde, hermanos, hermanas, lleva por título El Rey Jesucristo. Hace mucho tiempo, cuando yo era adolescente, acompañaba a un misionero en la ciudad de Veracruz, en unos pueblitos cercanos a Pánuco. Y este misionero, cuando entraba a los pueblos o a las primeras casas, siempre saludaba a todas las personas que él veía, ya sea en el camino o cerca de sus casas, les decía primos. Así que en una de esas travesías llegamos a una casa, o pasamos, mejor dicho, por una casa que estaban celebrando una boda. Así que él se orilló en la carretera y le comenta a un servidor: ve y dile que te den comidas para el primo. Cuando él me dijo esto, y al ver que a todo mundo le decía primo, yo pensé que el misionero realmente era familiares de estas personas que estaban celebrando esta boda. Así que inmediatamente me bajé del auto, me metí a la casa, llegué a la cocina y les dije: el primo les pide de comer. Así que la reacción de todas estas gentes me volteaban a mirar, sorprendidos, admirados, y me preguntaban: ¿y quién es el primo? Yo les decía: el primo, el que les está saludando, les está pidiendo de comer.
Y siempre su respuesta era: ¿y quién es el primo? Para no hacer muy larga esta historia, me dieron un plato de comida, yo la llevé al misionero, el misionero estaba riéndose porque él no era familiar de ellos, pero se había sorprendido de que estas familias, sin conocerle y sin saber quién era, le habían mandado un plato de comida. Así que cuando hablamos, amados hermanos, de los 7 mensajes de las 7 iglesias de Apocalipsis, la pregunta central que surge en nuestra mente: ¿y quién está hablándole a las iglesias? Así que Juan, en el capítulo 1, del verso 9 al verso 20, nos da la identidad del autor de estos mensajes. Y lo sorprendente, amados hermanos, es que Juan está presentándonos a Jesucristo de una manera totalmente diferente a la que ellos la habían conocido y la habían visto por última vez. Cuando estudiamos la teología sistemática en la sección de Cristología, nos vamos a dar cuenta que está dividido, estructurado en 2 partes importantes. La primera de ellas es el estado de humillación de Cristo, es decir, toda la humillación que Cristo tuvo que soportar, toda la humillación a la que Cristo estuvo expuesto para poder redimir al hombre. Y cuando Cristo concluye en esta humillación, podemos ver que la teología sistemática nos apunta al segundo punto, que es la exaltación de Cristo. Es decir, cuando Cristo cumple su obra redentora, es exaltado hasta lo sumo por el Padre Celestial. La Biblia entonces, amados hermanos, nos presenta en un principio toda la humillación que nuestro Señor Jesucristo padeció en su vida, en su ministerio, en su muerte, toda esta humillación que Jesucristo padeció. Si nos vamos a Isaías 52, verso 13, verso 15, Isaías 53, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que Cristo padeció, el sufrimiento que Él llevó, fue un sufrimiento que no cualquier persona o ser humano podría llevar tan tranquilamente. Así que la Biblia nos dice que Jesucristo fue desfigurado, Jesucristo fue sin parecer, fue despreciado, y conforme vamos leyendo Isaías 53, vamos viendo que este sufrimiento va aumentando aún más. Fue herido por Dios, angustiado y afligido. Jehová quiso quebrantarlo, y cada vez que leemos Isaías 53, nos damos cuenta, amados hermanos, de lo difícil que fue el ministerio de Cristo. Así que los apóstoles, amados hermanos, en todo el ministerio de Cristo, pudieron ver todo el sufrimiento que el Maestro padeció, todas las humillaciones a las que Cristo fue expuesto. Inclusive los apóstoles pudieron ver su calvario, pudieron ver su muerte y pudieron ver su sepultura. Y aquí nos damos cuenta, amados hermanos, de que el pensamiento de los apóstoles en cuanto a Cristo es un siervo sufriente. Cristo está padeciendo, está sufriendo por los pecados de su pueblo. Y cada vez que los apóstoles hacen una referencia a Cristo, la hacen en cuanto a su ministerio, en cuanto a su sufrimiento, su crucifixión, pero también en cuanto a su gloriosa resurrección. Pero los apóstoles, amados hermanos, incluyendo a Juan, el autor de este libro, ellos vieron a Jesucristo sufriendo constantemente. Así que cuando Juan, amados hermanos, nos dice en el verso número 12 que cuando él escucha la presentación de Jesucristo y ve la silueta de Jesús, podemos darnos cuenta de lo que dice el verso 17, Juan cae como muerto, porque está sorprendido de todo lo que él está viendo y está sorprendido de que ahora Cristo ya no es un siervo sufriente, sino Cristo es un rey glorificado, exaltado, y está siendo loado por las huestes celestiales en el capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Así que ahora Juan, amados hermanos, nos está presentando la figura de un rey, un verdadero rey, un rey glorificado y un rey que vive por los siglos de los siglos. Así que, entendiendo este panorama, entendiendo
la presentación de Juan en cuanto a Jesucristo, amados hermanos, podemos darnos cuenta de que Cristo empieza a hablarle a las 7 iglesias. Ustedes ya han estado estudiando los miércoles para no adelantarnos a la siguiente iglesia y esperar la cronología que nuestro pastor ya está dando. Solamente vamos a recordar quién es el autor de los mensajes, quién es quien nos está hablando y quién es el que está confrontando constantemente a su iglesia. Así que primeramente, amados hermanos, vamos a ver como primer punto la eternidad del verdadero Rey, la eternidad de Jesucristo. En el verso número 10 encontramos la presentación de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Aquí vemos la identidad, amados hermanos, del eterno Rey. Cuando Cristo está diciendo esta palabra a Juan, yo soy, inmediatamente Juan está entendiendo y Juan está comprendiendo que es Cristo. Si nos vamos al Evangelio de Juan, Cristo constantemente, amados hermanos, se presentaba como yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo se presentó como el pan, yo soy el pan. Cristo se presentó como yo soy la luz. Cristo se presentó como el pastor. Y conforme vamos leyendo todo el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta de que Cristo se presenta como el yo soy. Este es un nombre que del Antiguo Testamento nos revelaba la identidad de nuestro Dios. Cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza, él dice: yo soy el que soy. Y Cristo encarnado, amados hermanos, ahora él en el Evangelio de San Juan, él se presenta como yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy la luz. Así que cuando Jesús está presentando a Juan, él agrega la palabra yo soy el Alfa y la Omega. Cuando él dice yo soy, inmediatamente Juan entendía que era la presentación de Jesucristo. Cuando él dice Alfa y la Omega, nos está diciendo, amados hermanos, que Cristo no tiene principio y no tiene final, que Cristo es eterno. Y cuando Cristo nos dice el primero y el último, nos está hablando de un Rey que sobrepasa nuestro entendimiento y nuestra concepción del tiempo y del espacio. Así que nuestro Rey es un Rey eterno, un Rey que no tiene principio y que no tiene fin. Y de la misma manera es un Rey que tiene un reino, que su reino será por los siglos de los siglos. Y antes de continuar, amados hermanos, necesitamos entender que Juan está en una cárcel. Juan está escribiendo estas cartas, este libro, y está enviando estos mensajes a las iglesias a través de una cárcel. ¿Qué pasaría si Juan empezara a hablar directamente, sin rodeos, diciendo que Jesucristo es el Rey de Reyes y que va a condenar a todos los imperios paganos del mundo? Lo más probable es de que en Roma hubiese ocurrido una persecución hacia los cristianos. Y recordando, como Juan está en una cárcel, todo lo que diga, primeramente se pasará a un concilio de romanos que analizarán y verán el contenido de esa carta. Y si ellos creen que esas cartas motivan a la revolución o a problemas de Roma, entonces, lógicamente, estas personas estarían buscando a los cristianos para matarlos y aniquilar la rebelión o la revolución en ese entonces. Así que Juan tiene que escribir, amados hermanos, de una manera en la cual solamente los creyentes entiendan y solamente los creyentes puedan captar y comprender lo que Jesús está diciéndole a toda la iglesia. Así que no es de extrañar que los cristianos desconozcan la palabra yo soy, porque inmediatamente el cristiano, al escuchar la palabra yo soy, inmediatamente nuestra mente y nuestro conocimiento bíblico nos traslada a Jesucristo. Cuando hablamos del Alfa, el Omega, el primero y el último, inmediatamente como cristianos entendemos
que Cristo es eterno, que Cristo no tiene principio y que Cristo no tiene final. Así que, amados hermanos, Él es nuestro Rey, un Rey eterno, un Rey que su reino se está extendiendo y su reino no tiene enemigo y sobre todo su reino no tiene final. Es un reino para siempre jamás. Así que en este primer punto, amados hermanos, hemos visto que nuestro Rey es un Rey eterno. El segundo punto que vamos a comprender y vamos a analizar es la gloria de nuestro Rey. Lo podemos ver en el verso número 12, verso número 13. Y cuando me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí Juan, amados hermanos, nuevamente nos está revelando la identidad del Rey, y nos está diciendo Hijo de Hombre. Y nuevamente cualquier cristiano, lector y conocedor del Evangelio, nos daremos cuenta de que este es un término al cual Cristo aludía y se refería a sí mismo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Cristo constantemente en los Evangelios nos habla acerca de Él como Hijo de Dios, pero también Él como Hijo de Hombre, aludiendo a su naturaleza divina y a su naturaleza humana. Así que Juan ya nos está diciendo la presentación de yo soy es Cristo, y ahora nos dice es Cristo quien estoy contemplando, y es Cristo quien lo estoy mirando en gloria y en poder. Cuando ve los 7 candeleros de oro, en el verso número 20, nos dice la revelación y el significado de los candeleros, y nos dice que son las iglesias, las 7 iglesias que están en presencia de Cristo. La palabra 7 hace una referencia a un contenido no solamente de 7, sino es la iglesia por todos los siglos, por todas las edades, de todos los tiempos, todos los creyentes que se han estado aceptando y creyendo el Evangelio por los siglos de los siglos. Así que cuando Juan está viendo esta visión, está viendo a Jesucristo de gloria y toda la iglesia de todos los tiempos y todas las edades al lado de Él, disfrutando de su reino y celebrando su triunfo por los siglos de los siglos. Así que Juan está viendo a Cristo y está viendo una multitud detrás de Él, una multitud que le está celebrando y le está magnificando como Rey de Reyes. Verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que aquí mismo Juan nos está diciendo, toda la iglesia de todas las edades están celebrando, pero también todas las huestes celestiales están alabando y glorificando el nombre de Cristo. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, todos los seres humanos redimidos por Cristo le están glorificando solamente a Él. Y es tan hermoso, amados hermanos, lo que Juan nos está presentando, porque nos damos cuenta de que podemos confiar en un Rey que es verdadero Rey, un Rey que ha vencido la muerte con poder, un Rey que ha vencido a Satanás en la cruz del Calvario, un Rey que juzgará el pecado en justicia, pero sobre todo un Rey que no tiene principio y no tiene final. Es interesante, amados hermanos, que Juan continúa revelándonos acerca de Cristo y nos habla de las ropas que vestían a Jesús. Verso 13, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Así que las ropas que Cristo está vistiendo, esto simboliza la pureza de Cristo, simboliza la realeza y el esplendor que es estar en la presencia de Jesús. Es un símbolo de un reino de paz, de un reino de prosperidad, de un reino de belleza, un reino de riqueza. Y el simple hecho de que Cristo esté vestido
de ropas reales significa lo bello y lo hermoso que es estar en presencia de Jesucristo. Cinto de oro también realza la belleza y realza el reino y el poderío de Cristo, pero también demuestra su obra completada y ya perfeccionada en Jesucristo. Anteriormente los sacerdotes cada año tenían que prepararse, tenían que vestirse, tenían que purificarse, pero vemos que Cristo ya está glorificado, está vestido, no necesita volverse a preparar, porque su obra ya está completa y ya es perfecta para el creyente pecador que ha sido redimido por él. Y Juan nos está presentando, amados hermanos, la gloria de este Rey, del verdadero Rey de Reyes, del Señor de Señores. Imagínate por un momento, amados hermanos, de que estés en la presencia de Cristo. Ya no vamos a volver a ver un Cristo sufriente, un Cristo herido, un Cristo agobiado, un Cristo que esté padeciendo por los pecados de la humanidad. Ya no vamos a ver a un Cristo sufriente. Ahora veremos un Cristo glorificado y exaltado por su iglesia y por las huestes celestiales que le están dando honor por los siglos de los siglos. Juan nos está presentando, amados hermanos, a nuestro Rey glorificado, un Rey que es digno de admirar, un Rey que es digno de belleza y de alabanza, y un Rey que es digno de obedecer. Así que, como tercer punto, amados hermanos, vamos a ver ahora la sabiduría y el conocimiento de nuestro Rey. Verso número 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Cuando Juan está escribiendo cabellos blancos como blanca lana, era un significado de sabiduría y de conocimiento. En el pueblo de Israel, una persona que tenía canas se le consideraba como una persona que había adquirido sabiduría y mucha experiencia en su andar en su vida. Así que también se le daba esos lugares privilegiados a las personas que tenían canas en su cabello. Pero lo que Juan nos está diciendo es que en Cristo se contiene todo el conocimiento y toda la sabiduría. Él sabe todo lo que pasa en el mundo, Él sabe lo que ha de acontecer en el futuro. Inclusive, si lo hacemos de una manera más particular, Cristo conoce perfectamente a su iglesia. Cristo sabe la necesidad de su iglesia. Cristo sabe la fortaleza de su iglesia. Cristo sabe la debilidad de su iglesia. Cristo sabe hasta qué punto debilitada y moribunda está su iglesia. Y también Cristo sabe la fuerza que necesita para levantarse nuevamente. Y cada vez que leamos los 7 mensajes de la iglesia, nos vamos a dar cuenta en cada uno de los mensajes, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo y todas las iglesias que ya leímos, nos vamos a dar cuenta de que Jesucristo conoce perfectamente la situación de todas ellas. Ninguna de ellas escapa al conocimiento y a la sabiduría de nuestro Dios. Y lo siguiente que Juan nos presenta son ojos de fuego. Y esto significa que Jesús ve lo más profundo del corazón de su iglesia. Cristo conoce lo más profundo de su iglesia. No hay nada que sea escondido de nuestro Dios. Si lo quieres ver de una manera particular, Cristo conoce tu corazón. Cristo sabe esos pensamientos que muchas veces no revelamos y no decimos. Cristo conoce nuestra vida, Cristo conoce nuestros sentimientos, Cristo conoce nuestras verdaderas intenciones y nada puede escaparse de esos ojos de fuego. Esos ojos de fuego que constantemente nos están mirando y que están penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser. Así que Juan nos está diciendo, no solamente Cristo es eterno, no solamente Cristo es glorioso, sino que Cristo es omnisciente. Cristo conoce todo perfectamente. Y lo sorprendente, amados hermanos, es que nuestro Señor inclusive sabe de nuestro sufrimiento. Sabe lo que estamos padeciendo como iglesia.
En esta pandemia, nuestro Dios no ha estado lejano a nosotros, al contrario, Él ha estado más cerca y Él conoce perfectamente todo lo que estamos sufriendo y todo lo que estamos padeciendo. Y es por eso, amados hermanos, que aquí produce en el creyente la esperanza, porque confiamos en un Rey verdadero, un Rey que es eterno, un Rey que es glorioso y un Rey que sabe perfectamente a dónde nos está encaminando como iglesia. Así que no nos sorprendamos si Cristo, como lo dice en las Escrituras a una de las iglesias, si Cristo decide hacernos sufrir por 10 días más. Sin embargo, creemos, amados hermanos, que en el tiempo de nuestro Dios, Él nos dará la libertad y Él nos dará un premio si es que somos dignos de recibir. Pero mientras tanto, amados hermanos, confiemos plenamente en nuestro Rey, en nuestro verdadero Rey, en nuestro Señor Jesucristo. Como cuarto punto, amados hermanos, ahora Juan nos está presentando en el verso 15 y el verso 16 la omnipotencia de nuestro Rey. Dice el verso número 15: y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando Juan nos dice que ha visto a Cristo con pies como de bronce bruñido, moldeado en fuego, nos está diciendo que Cristo como Rey jamás será derribado. El reino de Cristo jamás será destruido. El reino de Cristo permanecerá por siempre jamás. Pero también al hablarnos de bronce bruñido, moldeado en fuego, nos habla que en el reino de Jesucristo el juicio y la justicia estarán desde los cimientos de su reino. La justicia, el juicio de nuestro Dios, la santidad estará desde sus cimientos. Así que, amados hermanos, Juan nos está diciendo: nuestro Rey no será destruido, nuestro Rey no será avergonzado, nuestro Rey no va a dejar de ser Rey, porque Él es el verdadero Rey. La segunda parte nos habla de voz como de muchas aguas, y nos está hablando la autoridad que tiene Cristo en el cielo y también en la tierra. Nos habla de su potente voz para llamar a orden las cosas que Él ya ha establecido en el cielo y en la tierra. Pero también entendemos la potencia de la voz de nuestro Dios para ordenar las cosas en su iglesia. Y esto es sorprendente, amados hermanos, porque aún en la pandemia, aún en el COVID, aún en la muerte, la potencia de nuestro Dios es superior. Porque Dios está ordenando y Dios está permitiendo, y si es voluntad de nuestro Dios, también nuestro Dios pondrá fin a esta enfermedad. Nosotros como creyentes confiamos que estamos seguros en las manos de nuestro Dios, porque la potencia de su voz es suficiente para dar orden a un mundo o a una creación caótica provocada por Satanás y los demonios. Nuestro Dios tiene esa potencia, amados hermanos, para dar orden a las cosas. Y también nuestro Dios tiene la autoridad y la potencia para hacer que su iglesia sea la que promulgue y la que lleve la paz y la gloria de Él a otros pueblos. Así que Juan continúa revelándonos más aspectos de Cristo, nos habla de 7 estrellas, y esto nos dice que Dios tiene el control y el dominio sobre los ejércitos celestiales. Nuestro Dios tiene el control sobre los ángeles, serafines, y por qué no, la Biblia también nos dice que nuestro Dios tiene control y dominio sobre Satanás y los demonios. Así que aquí podemos darnos cuenta, amados hermanos, la potencia, el poder de nuestro Dios para dar orden y dar forma a todas las cosas. Y nos habla de la espada aguda de 2 filos, que lo entendemos como el poder de la predicación para atraer al pecador a Cristo. El poder de la palabra de nuestro Dios para destruir las obras del diablo. El poder de la palabra de nuestro Dios
a través de la Biblia para derribar argumentos y corazones duros. Hebreos 4:12 nos habla de que la palabra penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, cortando coyunturas, huesos, tuétanos, y podemos ver hasta dónde penetra la palabra de nuestro Dios. Y amados hermanos, podemos darnos cuenta lo glorioso y lo omnipotente que es nuestro Dios. Pero vas a concluir conmigo de la misma manera que yo he concluido. Lo glorioso y lo potente que es estar en presencia de un Dios santo y glorificado. Porque también en el verso número 16, en la parte final, nos dice: su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La gloria de Cristo, amados hermanos, es tanta que Juan la está comparando como el sol en el cenit. El sol con toda su fuerza, con todo su esplendor, con todo su poderío, así es el rostro de nuestro Dios. Un rostro glorificado, un rostro exaltado y un rostro que provoca temor a todo aquel creyente, a toda aquella persona inclusive que no le ama. Amados hermanos, Juan nos está presentando al Rey. Juan nos está diciendo: nuestro Rey es un Rey realmente sorprendente, es un Rey que realmente es digno de glorificar, digno de exaltar y sobre todo digno de alabar. Juan nos está describiendo estos 4 aspectos de nuestro Rey. Así que en lugar de producir temor en el creyente, lo que Juan produce en nosotros es esperanza. En lugar de producir miedo y temor, surge admiración y surge esperanza en el verdadero Rey, porque Él nos ha elegido. Él nos ha hecho parte de su reino celestial. Y nosotros podemos confiar, amados hermanos, de que nuestro Dios nos dará la fuerza, nos dará las herramientas para que sigamos extendiendo el reino de Cristo. Juan nos está recordando en esa esperanza de que nuestro Rey es un Rey eterno, que ni la muerte lo pudo vencer o detener. Nos habla de un Rey que no tiene ni principio ni final. Nos habla de un Rey glorioso, glorificado por el Padre. Nos está presentando un Rey que ya ha cumplido su obra como Redentor. Y ahora la siguiente figura que veremos de nuestro Rey es un Rey que vendrá entre las nubes, no a sufrir ni a padecer por los pecadores, sino a condenar y a juzgar el mundo, sentado en su trono, reinando y dando el castigo a cada uno de sus pecados. Podemos ver, amados hermanos, un Rey omnisciente que conoce perfectamente a su iglesia, que sabe quiénes son sus hijos, que sabe lo que están sufriendo y la necesidad de su iglesia. Pero también un Rey que es omnipotente, que todo está sometido al poderío de Jesucristo. Y podemos darnos cuenta de lo que nos dicen los salmos: todo está debajo de sus pies, todo el mundo está como estrado de sus pies. Y Juan, amados hermanos, nos está presentando este Rey. Si recuerdas en un principio lo que mencioné respecto a lo que decía el misionero de ¿y quién es el primo? ¿Y por qué el primo está pidiendo esto? Cuando leamos las 7 iglesias de Apocalipsis y nos preguntemos ¿y quién es el alfa? ¿Y quién es la omega? ¿Y quién es el que está dirigiéndose a las iglesias? Recuerda que es el Rey quien se está dirigiendo a su pueblo. Lo siguiente sería determinar en qué situación nos encontramos como iglesia y cuál sería el mensaje que se acomode a nuestros corazones o a nuestra situación espiritual. Pero lo importante, amados hermanos, es que el Rey glorioso, eterno, omnisciente y omnipotente está hablando, y es necesario que dejemos de hacer lo que estamos haciendo para poner atención a la palabra del Rey. Si nosotros escuchamos al Rey, amados hermanos, si nosotros
dejamos de hacer todo para sentarnos a escuchar a este Rey, encontraremos vida y encontraremos palabras de aliento. Pero si descuidamos las palabras del Rey, estas palabras posteriormente a nuestro corazón producirá arrepentimiento de no haber valorado el mensaje que Dios tenía para nosotros. Así que Juan, amados hermanos, nos está dando esperanza. Podemos confiar en nuestro verdadero Rey como iglesia. Y nuestro Rey nos está invitando a dejar de hacer lo que estamos haciendo y centrarnos en el mensaje que tiene para su iglesia. Y concluyo con lo que nos dice Apocalipsis, cualquiera de las 7 iglesias. Cristo concluye de la siguiente manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que quiera escuchar la voz del Señor, abra su oído y su corazón y escuche su voz. Y si lo escuchamos, amados hermanos, el Señor tiene premios para cada uno de nosotros. Si tú te consideras como Éfeso, el Señor te dará de comer del árbol de la vida si te sientas y escuchas. Si te sientes como Esmirna, el Señor te dará fuerza para vencer y no sufrirás el tormento del infierno. Y así constantemente, el Señor dice: el que tenga oídos escuche, y si escuchamos atentamente al Señor, recibiremos un premio para la gloria de Él. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que cuando meditemos en las próximas iglesias tengamos esto en cuenta. Nuestro Rey está hablando y necesitamos poner atención a lo que el Rey está hablando para nosotros, recordando que son palabras de vida y son palabras de aliento que necesitamos en estos momentos difíciles y estos momentos también de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y vamos a orar para despedirnos. Reciban un fuerte saludo y nos esperamos el viernes a las 5 de la tarde, 8 de la noche, perdón, el viernes 8 de la noche en el culto de alabanza. Preparemos nuestros corazones para adorar a nuestro Dios, y el domingo a las 11:30 esperamos también poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor en el mes de la Biblia. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta tarde que nos has permitido, Señor, meditar en tu palabra. Alabo tu nombre, Señor, porque sin duda alguna tú nos estás invitando, Señor, a escuchar tu voz. Gracias, Padre mío, porque el Rey Jesucristo ha hablado. Nos has recordado, Señor, que tú eres un Rey eterno, que tú eres un Rey glorioso, un Rey que conoce todo, Padre, aún los pensamientos más profundos de nosotros. Un Rey poderoso, Padre, en donde el cielo, la tierra y el mismo infierno, Señor, se están sometiendo a Cristo. Como iglesia, Padre, confiamos y descansamos y tenemos la esperanza de que tú nos estás conduciendo hacia la morada celestial. Descansamos sabiendo, Padre, que inclusive esta pandemia está sometida a tu poder. Y en tu poder, Señor, y en tu voluntad y en tu conocimiento, Señor, tú le darás el fin para la gloria tuya. Pero mientras tanto, Padre, descansamos sabiendo que tú nos estás conduciendo, que tú nos estás invitando, Señor, a dejar lo que estamos haciendo para centrarnos en los mensajes de las 7 iglesias. Padre, abra nuestros corazones, Señor, y te damos gracias porque nuestro Rey, el Señor Jesucristo, ha vencido la muerte por nosotros. Y en su llaga, Señor, nosotros hemos sido curados, y por su sangre, Padre, hemos sido limpiados. Padre mío, gracias te damos, Señor, por este regalo que nos has dado. Inclusive, Padre, si hay algún hermano que aún no conoce de Jesucristo, si hay alguien, Señor, que sigue batallando en su vida espiritual, rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en él y la perfeccione en Jesucristo, para que también él pueda descansar sabiendo que está en las manos del verdadero Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabamos tu nombre, Señor, y seguimos rogando por nuestro pastor Higinio. Bendícele, Señor, permite que pueda atender sus asuntos, Señor, y asimismo, Padre, el tiempo que ya es tuyo, Señor, en donde él ha de reincorporarse, Señor, que él pueda seguir predicando tu palabra y seguir compartiéndonos, Señor, la palabra de Jesucristo. Bendice a su familia, Señor, bendícele a él, y también, Padre, bendice al resto de nuestros hermanos que están viendo esta transmisión.
Sé con nuestros hermanos enfermos, Señor, que están padeciendo la debilidad de su cuerpo. Rogamos, Padre mío, para que tú misericordiosamente, Señor, toques ese malestar o esa dolencia. Oramos, Padre, por las familias inclusive que han perdido algún familiar, para que Jesucristo sea el consuelo que ellos necesitan y que nuestro Señor pueda sanar la herida de su corazón. Pero sobre todo, Padre, que en estos tiempos difíciles nos recuerdes que podemos acudir a Jesucristo y que podemos ser libres, Señor, de nuestra condición, de nuestra tristeza y de nuestro dolor. Agradecidos estamos, Padre, por esta tarde que nos has permitido. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, que la gracia de Dios el Padre y la participación de su Santo y bendito Espíritu sea con ustedes, nuestras familias y todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.